Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En esta historia de la cual la palabra de Dios nos narra, se nos presenta la situación que estaba pasando el ejército de Israel cuando en esa época su rey era el rey Saúl, y se habían ubicado en ambos lados. Teníamos por un lado el ejército filisteo y el ejército de Israel, comandado por el rey Saúl, y los filisteos, los cuales estaba al frente el llamado el gigante Goliat, al cual se le llama el circunciso, un paladín. Y dice la Biblia que durante 40 días este paladín estuvo saliendo todas las mañanas a desafiar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, si había uno que estuviera dispuesto a pelear con él. Por 40 días él estuvo haciendo eso. Los 40 días, allí podemos notar que eso tiene gran significado en la Biblia, significa prueba. Era un tiempo de prueba para el ejército de Israel y a la vez una grave preocupación para este caso el rey Saúl. Así que en esa circunstancia de temor, de zozobra, dice la Biblia que Saúl y el ejército tuvieron gran temor. Se habla en 2 veces que tuvieron gran temor ante tal circunstancia. ¿Y cómo no iban ellos a sentir temor viendo que estaban al frente de una persona muy bien equipada, muy bien preparada? Tenía de altura como 3 metros, más el armamento que usaba, y entonces constantemente estaba sucediendo esto. Todo esto a ellos les causó mucho temor, mucha preocupación, a tal grado que dice que tuvieron gran miedo. Así que cuando vemos eso, podemos darnos cuenta que el hombre se enfrenta muchas veces ante grandes problemas, ante grandes circunstancias, las cuales no pueden ser vencidas de una manera sencilla o de una manera humana. Nuestras fuerzas son débiles porque la misma palabra de Dios dice que Saúl era un hombre muy grande, de cintura hacia arriba, era muy grande en el pueblo de Israel. Sin embargo, para este momento que se enfrentaba ante un personaje como el que nos menciona la Biblia, él se consideró incapaz, él se consideró insuficiente para poder pelear esa batalla, para poder ganar esa batalla. Porque no todas las batallas deben de ser peleadas desde el punto de vista con nuestra fuerza humana. Quien pelea las batallas se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios quien siempre va hacia adelante. Así que en esa circunstancia encontramos nosotros a un hombre llamado David, a un joven llamado David, que surge así de una manera sencilla, de una manera inesperada para los hermanos de él que estaban en el ejército de Israel. Ellos mismos fueron sorprendidos por la presencia de David que llega hacia ellos. Es más, ellos de alguna manera le dicen a David que ha llegado porque hay algo de soberbia en él. No le toman en cuenta, no valoran lo que él o la presencia de él en ese momento, puesto que era una preparación, se necesitaba una preparación militar, y claro, David no la tenía. Sin embargo, en lo que había en David era mucho mayor que un conocimiento militar. Lo que había en David era mucho más fuerte que lo que había en los soldados del ejército de Israel. Y hay allí la gran diferencia de aquellos a los cuales Dios puede usar y puede hacer grandes cosas con ellos. Hombres de fe, hombres que no tengan miedo absolutamente a nada ni a nadie. Al pensar, hermanos, en este paladín, este incircunciso, podemos pensar en los diferentes problemas, monstruos en los cuales a diario nos enfrentamos. Cada día tenemos nosotros que enfrentarnos ante grandes enemigos, ante grandes problemas,
llamémosle así, monstruos de problemas que nos desafían a diario en nuestra vida, que quieren intimidarnos, que quieren robarnos la fe, que quieren que nosotros podamos fácilmente darnos por vencidos y que de esa manera no tengamos absolutamente nada de qué hablar, nada en lo que podamos gozarnos. Y esa es justamente la estrategia del enemigo. Sin embargo, aquí es donde debemos de aprender nosotros, que siempre deben de haber hombres como David. Y quiero que vayamos al versículo 23. Dice que cuando David oyó estas palabras, vea conmigo el versículo 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David oyó estas palabras de las cuales salían de la boca de este filisteo, que eran enemigos del pueblo de Israel. A David le desagradó totalmente el escuchar esas palabras de este incircunciso que estaba desafiando al ejército de Israel. Es como que si él pensó y dijo, ¿cómo es posible? Esto no es justo, esto no es tolerable, que haya una persona que se exprese así, de esa manera, queriendo intimidar, queriendo hacer que el pueblo o el ejército de Israel se pueda bajar en su moral y que pueda perder todo esto. Él no le pareció eso. Es que un hombre de fe, mi amado hermano, un hombre que ama la obra de Dios, una persona que ama la obra de Dios, siempre le va a desagradar cuando hay palabras que vayan en contra del pueblo del Señor, del ejército de Dios. Siempre le va a desagradar. ¿Por qué? Porque Dios justamente nos ha preparado, Dios ha preparado a su pueblo, Dios ha preparado a sus escogidos, Dios les ha dotado de fe, les ha dotado de esa capacidad, como dice Pablo. El apóstol Pablo dice que nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra capacidad no es de nosotros mismos. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, dice el apóstol Pablo. Cuando David oyó estas palabras de aquel paladín, a él le desagradó mucho. ¿Cómo es posible que alguien se exprese así de el ejército de Jehová de los ejércitos? Esos son los hombres de fe, mi amado hermano. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido intimidar al pueblo de Dios, ya sea de una manera o sea de otra? Hoy en día el pueblo del Señor, la iglesia de Dios, está siendo totalmente perseguida, está siendo desafiada, y no por un Goliat como el que habla acá este pasaje, sino de alguna manera representando a ese gran gigante que puedan ser en este caso enfermedades, problemas, incluyendo hoy ese gran gigante en el cual cada día nos desafía, que es el virus del COVID-19. Esta pandemia del COVID-19. ¿Acaso eso no es un gran monstruo que nos desafía todos los días? Todos los días tenemos que estar oyendo expresiones las cuales siempre se pueden dar y decir, no, ya no se puede hacer nada. Y la iglesia del Señor, muchas veces cuando escuchamos palabras que nos hacen sentirnos preocupados o afligidos, inmediatamente comenzamos a tener miedo, y no un miedo de precaución, sino un miedo de pánico, un miedo de aislamiento total, un miedo de depresión, un miedo que incluso si no tenemos cuidado podemos llegar a morir, no tanto por lo de la pandemia, sino por el miedo que se apodera en nuestra vida.
Y es ahí donde debemos de tener cuidado, mi amado hermano, porque nos estamos enfrentando todos los días, estamos siendo desafiados. El ejército de Israel estaba siendo desafiado por este hombre, por su estatura, por su vestimenta, su armamento y sus palabras, en las que todos los días salía de la misma manera, hablando, diciendo lo que él estaba en la capacidad de hacer con el ejército de Israel. David oyó estas palabras y no le agradó. Siempre debe de haber gente que cuando oiga algunas palabras que desafían al pueblo de Dios, para él, para ella, no les sean agradables y digan, no es posible que el pueblo de Dios esté siendo amedrentado. No es posible que el pueblo de Dios esté siendo atemorizado. El apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en Hechos 1:8 también la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino a nuestra vida, el poder de Dios obrando en su vida y en la mía. Así que nos enfrentamos contra todos estos poderes que a veces nos desafían, pero necesitamos fe, mi amado hermano. Necesitamos fe. Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis. Y le dijo, hombres de poca fe. La verdad es que es importante nosotros que tengamos cuidado ante tal circunstancia, pero nunca debemos procurar que el miedo se apodere de nosotros. Debemos de hacer uso de esa fe que Dios nos ha dado. Así que David oyó estas palabras y no les agradó. Por otro lado, David no solamente oyó estas palabras, sino que también habló. Dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no solamente oyó, sino que también habló. Hay que hablar, hay que expresar, hay que hacer externo, hay que hacer externo lo que hay internamente. Esa fe interna debe de ser reflejada externamente. Hay que darlo a conocer. El versículo 26 es bien claro y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Y qué más dice? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. En otras palabras, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? ¿Acaso hay alguien que sea más poderoso que Dios? ¿Acaso habrá algún problema, alguna enfermedad, alguna pandemia, alguna epidemia? ¿Acaso habrá alguna cosa que sea más poderosa, más fuerte que Dios? Por supuesto que no la hay. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es el Todopoderoso, el Shaddai. Dios es grande y no hay nada ni nadie que pueda ser más poderoso que Dios. No lo hay. Ahora, David expresó eso, lo expresó. Hay que expresarlo, hay que darlo a conocer. ¿Quién es este incircunciso? ¿Ve? Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Como que dijéramos, ¿y qué es esta enfermedad para que provoque a el pueblo de Dios? Tenemos a un Dios fiel, a un Dios poderoso. Tenemos que tener el cuidado que sea posible, guardar el protocolo que sea posible, pero nunca debemos de olvidar que Dios es más poderoso que cualquier otra enfermedad o que cualquier enfermedad. Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la capacidad,
lo que necesitamos es fe, lo que necesitamos es totalmente depender de Dios. David no solamente oyó, también habló, pero fue. Dice el versículo 40, dice de la siguiente manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David oyó, David habló y David fue, se enfrentó al filisteo, se enfrentó a él. Él pudo haberse quedado solamente con haberlo oído lo que decía, pero no se quedó con eso, sino que él habló también. Y ahora él fue hacia él, se enfrentó hacia él. Amado hermano, uno no puede enfrentarse ante el enemigo con fuerzas humanas. No fue David el que venció a Goliat, fue Dios a través de David que venció a Goliat. Y la honra y la gloria sea para Dios. ¿Cuántas cosas hemos podido vencer nosotros en el nombre de Dios? No en nosotros mismos. ¿Cuántas cosas hemos visto realizadas no en cuanto a nuestra fuerza, sino a la fuerza de Dios? Sea Dios glorificado, mi amado hermano. Han sido las fuerzas de Dios las que nos han ayudado a vencer. Es Él el que nos ha ayudado. Y David corrió, dice la Biblia, usted sabe bien esta historia. Goliat dijo: ¿quién soy yo para que vengas tú conmigo? Y entonces David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy Jehová te entregará en mi mano. Y así fue. Dice la Biblia que David dejó ir una piedra y le ha quedado clavada en la frente, ha caído el Goliat, y ahora David corre y con su espada le corta la cabeza al Goliat. Eso significa haber vencido. Eso significa mucho, haberle cortado la cabeza a Goliat. El enemigo ha perdido, has recibido un golpe total en la cabeza, ha sido cortada su cabeza. Eso significa muerte total, es victoria total contra el enemigo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo justamente con el diablo, cuando dice: este te herirá en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza, golpe mortal. David corrió hacia él. Él no huyó, porque bien lo dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. No dice que nosotros vamos a huir, sino que Él huirá. Sin embargo, en este caso, hermano, David corrió hacia Él, no huyó, no se dio por vencido. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía, Él ya lo había dicho: Jehová, el que me ha librado de las garras del oso cuando venían y querían destrozar las ovejas de mi padre, Jehová me guardaba. Y si Él me ha guardado, ¿cómo no podrá guardarme de este incircunciso? Qué palabra de fe, qué palabra de ánimo. Dios puede guardarnos, así como lo ha hecho en otras ocasiones. Él también nos puede seguir guardando de estas y de cuantas cosas más. Así que qué importante es notar que nosotros, qué es lo que nos hace no temer, qué es lo que hace que no tengamos miedo. Primero es que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida. David estaba siendo respaldado por Dios. En otro pasaje David dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se acuerda usted, mi amado hermano y amigo, en aquella ocasión cuando el profeta Eliseo venían en los ejércitos de Siria? Y el criado, en este caso Giezi, que era el criado de Eliseo, estaba muy preocupado, muy angustiado. Este criado solamente vio el ejército sirio que venía y tenía rodeado a todo Israel. Y el profeta Eliseo hace una oración para que Dios le abra los ojos al criado. Y una vez que el profeta Eliseo hubo orado, Dios abrió los ojos al criado y el criado vio un ejército celestial que estaba cubriéndolos.
y ahora él recobró fuerzas, recobró ánimo. A veces el miedo se apodera de nosotros porque ignoramos lo que están a nuestro lado, ignoramos la protección que tenemos sobre, con y en nosotros, ignoramos esa protección divina que está en nuestra vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ignoramos muchas veces la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no tener miedo? Es creer que la presencia de Dios está con nosotros. Por otro lado, en el versículo 37 tenemos que tener confianza en Dios. Dice el versículo 37, nos dice de la siguiente manera, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Confianza. Hay que confiar en Dios. Donde quiera que andemos, a donde quiera que vayamos, a donde pongamos nuestros pies, a donde pongamos nuestras manos, a donde quiera, tenemos que tener la confianza que Dios nos guardará, que Dios nos librará. No dejemos de alabar a Dios, no dejemos de glorificar a Dios, porque esa es justamente la estrategia, la idea, la intención del enemigo: privarnos totalmente. Pero aquí es donde necesitamos surgir los David, aquellos que comenzarán a oír, comenzarán a hablar y comenzarán a ir, a caminar hacia adelante, no hacia atrás, no huirán. Y estos comenzarán a saber que tienen la presencia de Dios en ellos. Van a comenzar a confiar en Dios. Y luego en el versículo 47, estos van a creer que la batalla no la ganan ellos, sino que Dios. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y luego aquí nos dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quién es el que gana la batalla? Es Dios, no somos nosotros. No fue David quien venció a Goliat, fue Dios quien venció a Goliat por medio de David. Amado hermano, esta palabra debe de ayudarnos a nosotros también, a darnos cuenta que así como David oyó, vio y se enfrentó a Goliat, Dios lo respaldó, Dios estaba con él, no tuvo miedo. Así también usted y yo a diario estamos siendo desafiados. Por 40 días el ejército de Israel estaba siendo desafiado por este paladín, desafiado por su estatura, desafiado por su vestimenta, su armamento, desafiado por sus palabras constantemente, todos los días, por 40 días, tiempo de prueba. ¿Cuál es su tiempo de prueba? ¿En qué prueba está? ¿En qué prueba estamos? ¿Cuál es el problema por el cual hoy a lo mejor estemos totalmente amedrentados? El versículo 11 dice que el ejército tenía gran miedo. ¿Cómo se siente usted, mi amado hermano? ¿Sentimos miedo? El miedo es natural. Todos sentimos miedo de algo o de alguien. Tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo inclusive a lo que pasa o a lo que pasará. Tenemos miedo a muchas cosas. Pero hay un miedo que aísla mucho, hay un miedo que destruye, hay un miedo que deprime, hay un miedo que decepciona, hay un miedo que mata, y de ese miedo es el que Dios nos quiere librar y nos quiere guardar. Y para eso necesitamos tener ese enfoque, esa iniciativa, como la iniciativa de David. David vio el gran paladín, vio grande, lo vio fuerte, lo vio desafiante,
Pero él no lo miró solo a él, miró a Jehová de los ejércitos. Depende a quién estemos nosotros viendo, si el problema o a Jehová de los ejércitos. Veamos a Jehová de los ejércitos y veremos el problema, y siempre el problema será menos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo grande. Confiemos en Dios, Dios les bendiga, sigamos adelante.